CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea en este martes 12 de julio de 2011. Un abrazo a nuestros cibernautas que nos ven en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros a las 9 de la noche en Canal 25, y un abrazo para quienes nos escuchan en Grupo Dutriz Radio, GD Radio. Pueden enviar sus comentarios. Este martes pretendemos hacer una reflexión sobre el estado de la vivienda en el país, especialmente del esfuerzo solidario de quienes ayudan sin compromiso y tienden la mano a aquellos que más lo necesitan, los más vulnerables del país, que requieren de un techo digno que imprima un giro a sus vidas. Para conversar sobre estos temas está con nosotros en nuestros estudios Guillermo Villatoro. Él es el gerente de Un Techo para mi País, sección El Salvador. Guillermo, bienvenido, un gusto. Mucho gusto, William. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir con todos los que nos siguen en línea. Perfecto, Guillermo. Entonces, están ustedes cumpliendo 10 años. Capítulo El Salvador, Un Techo para mi País, ¿no? Sí, exactamente. Es únicamente El Salvador que está cumpliendo los 10 años. Nosotros, a nivel Latinoamérica, somos el país que fue el primero después de Chile en implementarse el programa de Un Techo para mi País. Entonces, somos hasta cierto punto el más antiguo de todos los techos a nivel Latinoamérica. Es decir, Un Techo para mi País se remonta a la experiencia chilena. Sí. Yo creo que me interesa un poco para nuestros cibernautas que nos expliques el concepto de Un Techo para mi País, cómo fue que se desarrolló en Chile y por qué entonces se intenta replicar el esfuerzo inmediatamente después en El Salvador. Okay. En Chile empieza por el año 1997, cuando unos jóvenes universitarios van de misiones hacia unas comunidades y se les pide que construyan una capilla. Esa era una necesidad que tenía esa comunidad que se llamaba Curanilahue, allá en Chile. Entonces ellos van y se dan dando cuenta de que el trabajo comunitario, el trabajo de estar conviviendo con los pobladores va generando un vínculo. Entonces ahí empiezan a hacer la idea, el fundador es el padre Berríos, y él tiene la idea y dice, hey, construyamos vivienda, ¿verdad? Entonces empieza el programa allá en 1997 y en El Salvador se expande en el 2001 por los terremotos, de la emergencia que surge aquí por los dos terremotos que tuvimos. Es que nace la idea, esto porque hubo un intercambio de jóvenes estudiantes del ESEN que fueron a Chile y conocieron del proyecto. Entonces, eso fue por el año 2000. Entonces, cuando surgen aquí los terremotos, hablan a Chile y dicen, hey, ayúdennos a implementar lo que allá se llama Un Techo para Chile. Es decir, la experiencia ya se conocía antes de los terremotos de 2001, la experiencia chilena. Sí. Ya había estudiantes salvadoreños que conocían esa experiencia. Exacto. Ahora, el principio básico sobre el que se rige Un Techo para mi País es voluntariado y solidaridad, ¿no? Sí, exacto. Son dos conceptos. Son dos conceptos que nosotros manejamos y que obviamente la fuerza de nosotros como institución es el voluntariado. ¿Por qué? Porque es el motor, literalmente, para que nos empuja para seguir trabajando en las comunidades más precarias del país. Yo creo que como misión, y es lo más importante de todo, es que nosotros buscamos mejorar la calidad de vida de las personas de escasos recursos. Entonces, y eso se logra a través del voluntariado, eso se logra a través de personas solidarias que nos ayudan recaudando fondos para buscar atender esas necesidades, ¿verdad? Vamos a ir por parte. ¿Cuál es el perfil de la persona que se involucra o del joven que se involucra con ustedes? ¿Quién es ese joven? ¿Son fundamentalmente estudiantes? ¿No necesariamente deben de ser estudiantes, profesionales? ¿Cuál es el perfil? Nosotros, del voluntario en sí, el perfil que nosotros buscamos es una persona que quiera ayudar a su país. Sobre todo, que sea una persona estudiante ya sea de bachillerato o ya sea universitario. En su mayoría son universitarios los que nosotros tenemos. Pero ese es el perfil que nosotros buscamos. Una persona que quiera hacer algo, que quiera cambiar y que sea algo que, como Un Techo para mi País, es algo tangible, que eso se ve, el resultado se ve en 2 días. La transformación y la construcción de una vivienda y de la sustitución de una champa se ve en 2 días a la construcción de una vivienda de la que nosotros fabricamos. Explícanos, ¿cómo han hecho para mantenerse durante 10 años? Es decir, cuando ustedes comienzan, ¿de qué forma lo hacen? Tienen que impulsar una campaña bastante agresiva de búsqueda de fondos. Me imagino que el otro paso, que es también, me imagino que debe ser el número 1, cómo incentivar a los jóvenes a que se involucren con este nuevo sistema de contribución, ¿no? Yo creo que nos hemos mantenido por la fuerza del voluntariado, porque hemos visto en el joven
un cambio también y el joven ha visto una realidad que es bien diferente a la que normalmente está acostumbrada. Nosotros en Un Techo para mi País lo que buscamos es que tanto jóvenes, que hasta cierto punto se dice que es la clase que tiene oportunidades, porque es la que está estudiando, estos universitarios, se junten con la gente, con los pobladores, que hasta cierto punto son los que no han tenido las oportunidades, y al juntar a estos dos polos opuestos es que nosotros hemos ido creciendo y tanto los jóvenes han ido aprendiendo de los pobladores como los pobladores se han ido enriqueciendo de lo que los jóvenes han ido aportando. Entonces eso creo que ha mantenido el motor y le ha dado la fuerza a lo que es la institución. De acuerdo, vamos a ir en este momento a nuestra primera pausa comercial, volvemos con más. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Está con nosotros en nuestros estudios Guillermo Villatoro, gerente de Un Techo para mi País. Bueno, entonces, ¿qué hacen ustedes, digamos? Porque no es que salen, digamos, a las plazas y con un megáfono en mano y ustedes comienzan a llamar a los jóvenes, a incentivarlos a que se incorporen a este esfuerzo solidario, sobre todo voluntario, ¿no? Porque yo debo entender que quienes se involucran no reciben un 5 por lo que hacen. Sí. Entonces, ¿con quiénes son los aliados naturales de Un Techo para mi País en términos de aporte de recurso humano y también en términos financieros? Okay. Nosotros con la mayoría de universidades son nuestros aliados en el sentido del voluntariado, como lo platicamos anteriormente, es el motor, pues, pero también necesitamos el tema económico. Entonces, en tema económico tenemos dos empresas actualmente que son nuestros aliados, que es Scotiabank, el Banco Scotiabank, y RIA, que es envíos de dinero, que es de remesas de nuestros hermanos lejanos. A nivel de universidades, pues tenemos convenio con la Universidad Nacional, con la UCA, con la Don Bosco, tenemos mucha participación del ITCA y también de voluntarios del ESEN, y tenemos de colegios, sobre todo colegios bilingües, han estado participando bastante con nosotros y se han ido involucrando con el proyecto. ¿Pero qué hace entonces un joven para incorporarse a los proyectos de ustedes? Normalmente empieza con una construcción. Nosotros anunciamos qué días, qué fechas van a haber de construcciones, las que nosotros le llamamos construcciones masivas, que normalmente suelen ser en Semana Santa, Semana de Agosto y una semana en diciembre, donde se le invita al voluntario a incorporarse, al joven universitario a incorporarse. Entonces, él conoce y ahí se conoce la realidad. Poco a poco él se va enamorando del proyecto y se va involucrando en las diferentes etapas que nosotros tenemos, porque nosotros nos basamos en un modelo de intervención de 3 etapas. Entonces, que empieza con la vivienda de emergencia, posteriormente nosotros lo que llamamos habilitación social y por último lo que buscamos es que sea una comunidad sustentable en el tiempo. Entonces, mucha gente conoce Un Techo para mi País por la vivienda de emergencia, que es la que nosotros construimos. De acuerdo, pero bueno, pero el joven que se incorpora con ustedes o desea involucrarse en Un Techo para mi País, no necesariamente sabe de albañilería, nunca ha usado quizás una cinta métrica, una plomada, no sé. Entonces, ¿cómo hacen para poder, además de incentivarlos, ellos aprenden entonces o cómo? Lo que pasa es que la vivienda de nosotros es una vivienda prefabricada. Entonces, esta vivienda es básicamente como ir armando un Lego. Es muy fácil instalarla, cualquier persona puede hacerlo. Solo se necesita actitud, fuerza y pues ir clavando, aprendiendo a clavar, que eso se aprende en el momento. Yo al principio me costaba 17 martillazos poder meter un clavo, cuando hay gente y un par de uñas sí, dañadas. Claro, un par de uñas.
cuando en las comunidades, la gente de las comunidades en dos martillazos mete el clavo. Entonces, es esa parte de ir conociendo también un poco más el país, ir conociendo un poco más otra realidad, y uno va aprendiendo también de esas experiencias, y después de 1, 2 o 3 construcciones, uno se vuelve experto, podríamos decir, porque es bastante fácil armar la vivienda. Entonces, los principales proyectos fundamentalmente los impulsan ustedes en la época de vacación. Sí. O sea, coincidiendo cuando los jóvenes están en el interciclo. Exacto. Cuando están de vacaciones, cuando tienen el tiempo ellos también para poderse tomar 3, 4 días para irse a la comunidad y trabajar y construir 2 viviendas, más o menos aproximadamente. Pero entonces para eso ustedes tienen que planificar perfectamente los 2 o 4 días de intervención para poder salir en ese tiempo. Exacto. Entonces, ¿qué buscamos? Nosotros nos basamos en una planificación. Esta planificación es buscar los fondos necesarios para construir un cierto número de casas que nosotros tenemos por meta durante el año, y saber en qué días en específico se va a pedir, porque todo es logística, todo es planificación, de saber cuándo se va a pedir la madera, cuándo se va a prefabricar, cuándo se tiene que llevar al lugar, para que el día que el voluntario esté ahí, ya esté todo en sitio para que empiece a construir. ¿Qué implica construir una vivienda de las que ustedes hacen? Estamos hablando de una vivienda totalmente de madera, ¿no? Sí, totalmente de madera y de lámina de zinc en el techo. ¿Qué implica? Pues simplemente las ganas, a nivel voluntariado eso implica las ganas, pero a nivel logístico de la organización, pues implica el cotizar madera, el manejar todo, el transportar todo el material al lugar, el asignar también las viviendas, porque nosotros visitamos primero la comunidad, hacemos un encuestamiento y vemos que, de acuerdo a un orden, quién le urge más la vivienda. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, definitivamente. Pero también de las comunidades los buscan a ustedes. O sí, ya también, sí, llegan nosotros, en algún momento determinado a decirles, mire, tenemos carencias sí, de vivienda en nuestra comunidad. Sí, claro. Y ustedes acuden entonces, pero hacen entonces una especie de evaluación, inspección, sí, para determinar si efectivamente... Detectamos, nosotros, hay muchas formas de nosotros poder llegar a una comunidad. La primera es que hay muchas personas que hablan a la oficina pidiendo que se les construya una vivienda. Hay también empresas que nos dicen, nosotros queremos apoyar esta comunidad en específico. Hay convenios también a veces internacionales que nos dicen, mira, nosotros queremos apoyar esta municipalidad. Entonces, dependiendo mucho de todo, pues, de los fondos para nosotros podernos mover. Entonces, ¿qué hacemos primero? Detectamos y asignamos la comunidad y vemos exactamente cuáles son las necesidades. Eso lo hacemos en base a una encuesta que es avalada por el IOP. Entonces, esa encuesta lo que hace es determinar si la familia está de verdad en una situación de extrema pobreza. Posteriormente a esto, ya nosotros asignamos... Esa es la condición básica. Sí, exacto. Condición extrema pobreza, no tienen vivienda, o si lo tienen, ¿qué? Un par de láminas. Un par de láminas, puede ser adobe, puede ser a veces incluso hasta vallas. Hemos encontrado a veces viviendas formadas a veces de vallas, a veces de pedazos de cartón, etcétera. Entonces, es una situación bien precaria, bien complicada. Es decir, ni siquiera se pueden llamar viviendas. O sea. Es bien complicado, ¿no? Perfecto, vamos a otra pausa, regresamos y nos explicas un poco sobre todo este tema del financiamiento, pero también de manera particular, cómo hace una persona entonces para, cuál es el perfil de un hogar que puede tener acceso a una vivienda de las que ustedes ofrecen, y también la duración de esta vivienda. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
Guillermo, tengo dos participaciones en el chat de nuestros cibernautas. Por ejemplo, José Martínez nos dice, los felicito, el proyecto es muy bueno. Quiero preguntarles cómo puedo hacer para beneficiar a una familia que no tiene una vivienda. Esa es una pregunta. La otra es de Eduardo Fernández, desde Santa Tecla. Guillermo dice, yo estuve en la Gran Vía el sábado en la tarde y vi que hicieron una gran actividad con muchos voluntarios. Hay una parte de la pregunta inconclusa, entiendo que pregunta de qué se trata, algo así. Pero bueno, vamos con la primera pregunta que tiene que ver justamente con el perfil, de cómo es que una familia puede resultar beneficiada. Lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros necesitamos es pasar una encuesta, es ir a visitar la condición actual de la vivienda que tienen ellos, muchas veces es una champa. Entonces, sobre todo, o sea, condiciones o características típicas de una vivienda que nosotros asignamos es un piso completamente de tierra, adobe, lámina, cartón, que son condiciones de verdad precarias que sabemos que en época de lluvia, como es ahorita, es una inundación total, es completamente difícil y se vuelve bien complicado el invierno para estas personas. Esto es a grandes rasgos. Hay una encuesta bastante detallada que nosotros tenemos, que es la que nosotros pasamos y con la que de verdad podemos determinar, pero necesario pasar la encuesta e ir a visitar el lugar. ¿Cómo pueden donar? Pues lo pueden hacer a la cuenta Scotiabank, Voluntarios Construyendo El Salvador, o pueden hablar a la oficina al 2243-3654, que son las formas. Pueden visitar la página web, que es también www.untechoparamipaís.org, pleca El Salvador, y también pues los hermanos lejanos que por medio de RIA, en las remesas, ahí pueden enviar también su donación. Es decir, cuando el compatriota llega allá en Estados Unidos, al lugar donde deposita su remesa, puede decir, quiero dar 5 o 10 dólares para un techo para mi país. Sí, ¿Están identificados como un techo para mi país? Estamos identificados como un techo para mi país. Pero es a través de las agencias de RIA. A través de las agencias de RIA y los call centers de RIA. Sí. En promedio, ¿cuánto cuesta una vivienda de las que ustedes construyen? Porque son viviendas temporales, ¿no? Sí. O sea, es madera, lámina, ¿me dijiste? Sí. ¿Cuál es el costo de una vivienda de este tipo? La vivienda cuesta $1,700 y tiene una vida útil aproximadamente de 8 a 9 años, ¿verdad? Es una vivienda exactamente de emergencia, no es una vivienda, y eso hay que dejarlo claro, que es quizás más digna de la que tienen ellos, pero quizás no es la mejora todavía. Eso es lo que nosotros tenemos que dejar claro. Que nosotros, es decir, ustedes tampoco aspiran entonces a que esa persona o esa familia se quede viviendo con esa... Justamente con esa vivienda que ustedes le han construido, sino que dé el paso a una vivienda de mejor calidad. Exacto. Pero esa parte ya no les corresponde a ustedes, tampoco llegan hasta ahí. Nosotros lo que buscamos es darle una solución inmediata a ese problema que hoy en la noche muy probablemente una persona se pueda estar mojando y pueda pasar una mala noche porque no tiene una vivienda digna. Entonces nosotros vamos a sustituir la champa que ellos tienen por una vivienda quizás un poquito más confortable, sobre todo en temas de seguridad, en temas de la noche pasarla bien, poder dormir bien, en temas de insectos, que no se les suban, etcétera, por todo el tema de la tierra. Pero nosotros vamos más allá. Por eso es lo que yo le decía, que nosotros tenemos un modelo de intervención y el primero es la vivienda de emergencia. Posteriormente trabajamos con habilitación social, que es decirle a la familia, bueno, ustedes pueden salir adelante, vamos a empoderar a la familia, vamos a darle herramientas para que ustedes se vayan poco a poco incorporando a la sociedad, vayan teniendo un empleo más digno y sobre todo vayan saliendo adelante. Bueno, pero ese es un gran desafío, porque ustedes, el punto es que habitualmente estas familias, muchos de ellos no tienen ni siquiera un empleo. Exacto. Entonces, ¿cómo hacer para estimular a una familia? Pues, o sea, lo concreto es darle un empleo, pero ustedes tampoco son una agencia de empleo. No, exacto. Nosotros lo que buscamos es hacerle al poblador, decirle, usted puede salir adelante. Nosotros somos, a cierto punto, motivadores. Somos personas que somos jóvenes, que llegamos y les decimos a las comunidades, usted puede salir adelante. Entonces, yo le voy a dar herramientas, pero usted dígame qué quiere hacer, porque algo bien importante, nosotros no somos asistencialistas, de decir solamente, vaya, mire, usted para salir adelante necesita hacer esto, esto, esto y esto, sino que nosotros llegamos a la comunidad y le decimos a los pobladores, ustedes qué quieren hacer. Entonces, naciendo de esa base del trabajo comunitario, que es muy importante y que se ha visto mucho en todo el trabajo que nosotros tenemos, es que nosotros nos basamos para que esta gente vaya motivándose poco a poco, claro, y vaya saliendo adelante. Ahora, tampoco ustedes pretenden sustituir el trabajo que hace el Viceministerio de Vivienda, ni mucho menos. O sea, no, para nada, para nada. Nosotros, al contrario, queremos complementar un poco el trabajo que se está haciendo. Porque ahorita lo que pasa es de que quizás el acceso a la vivienda
ya una vivienda permanente, por decirlo así, es hasta cierto punto es complicado, hay que tener financiamiento. Entonces, como usted mismo decía, estas familias no tienen empleo, entonces es bien difícil pedir un crédito. Entonces, Claro. nosotros lo que hacemos es construir esta vivienda de emergencia y capacitar a la gente. Al final, en el fondo, Un Techo para mi País lo que busca es generar redes. Por ejemplo, hay familias que nos dicen, nosotros queremos capacitarnos en panadería, porque quizás queremos empezar un pequeño negocio de panadería dentro de la comunidad. Nosotros no somos expertos en panadería, entonces lo que buscamos es conectarnos con otras instituciones. Por ejemplo, el ITCA, que es capacitado en ese tema, llamamos al ITCA y al final lo que vamos involucrando a diferentes actores para ir complementando nuestro trabajo y al final el beneficiado que sea siempre la familia que ha sido beneficiada. O sea, hacen el enlace entonces con las otras instituciones y lo acercan. Y lo acercamos y se dan las capacitaciones para que esta familia poco a poco vaya tomando confianza y vayan saliendo adelante. Perfecto, nos quedamos con la pregunta pendiente de Eduardo Fernández, que Sí. dice que estuvo en la Gran Vía y hubo una actividad. ¿Qué fue eso? Fíjense que estamos en el marco de los 10 años y tuvimos este sábado 9, tuvimos una cosa que se llama el flash mob, que es, nosotros le decíamos el pilotazo techo. ¿Qué era esto? Era una activación de la nada. Se ponían voluntarios a bailar y a motivar a la gente a donar y acercarse a ver lo que el trabajo que está haciendo Un Techo para mi País. Entonces hacían movimientos de martillar, hacían movimientos de serrucho, hacían movimientos de dúplex, que es la que nosotros utilizamos para construir. Entonces fue en diferentes centros comerciales y era una coreografía que hacían alrededor de 150 voluntarios que estábamos ahí en esos centros comerciales. Bueno, vamos a otra pausa comercial. Cuando volvamos, explícanos un poco sobre las estadísticas. ¿Cuántas viviendas se han construido a lo largo de 10 años? ¿Cuáles son los proyectos que tienen en este momento en ejecución? Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Perfecto, Guillermo. Me interesa que nos hables un poco sobre el tema de estadísticas, de proyecciones de lo que ustedes han logrado hacer en los últimos 10 años, pero antes de eso pasemos al tema de financiamiento, que lo dejamos pendiente en algún momento en el segmento anterior. Porque ustedes no tienen, es decir, el gobierno no hay una partida gubernamental para Un Techo para mi País. No. ¿De quién se nutre entonces Un Techo para mi País? ¿Cómo logran conseguir los fondos? ¿Qué hacen? ¿Tienen el diagnóstico de cuántas familias necesitan vivienda? Las más de condiciones precarias van a algunas instituciones, a algunas empresas, les muestran, o ¿cómo hacen? Un Techo para mi País se financia mucho con la empresa privada y con los convenios internacionales que generamos de postulaciones a fondos. Entonces, sobre todo para la segunda etapa, aplicamos mucho a fondos internacionales, que es la parte de la habilitación social, y para la primera etapa, que es la de las viviendas de emergencia, sí vamos tocando puertas en empresa privada. Yo creo que ahorita, 10 años, el reto más grande que nosotros tenemos es que la empresa privada se involucre más con el proyecto. Es un proyecto que ahorita hemos sido nombrados la primera multilatina social, es decir, que es un proyecto en el que vale la pena invertir porque estamos presentes en 19 países, entonces tiene una gran proyección a nivel de también responsabilidad social empresarial. Entonces yo creo que esa es una parte que todavía, y yo creo que es el reto que se viene, que más empresas se quieran involucrar con el proyecto, más empresas se quieran formar parte de los amigos de Un Techo para mi País, por así decirlo.
Entonces, nosotros organizamos todos los años una campaña institucional. Esta campaña lo que busca es poder financiar la meta de viviendas que nosotros tenemos proyectadas durante el año. En este caso, la meta de viviendas que tenemos para todo el año son 232 viviendas, de las cuales en campaña lo que buscamos recolectar durante este mes de julio, son 150. Entonces, hacemos actividades como la que tuvimos el sábado pasado y como las que vamos a tener estos próximos sábados para ir incentivando a la sociedad y que se acerque y que done. Algunas empresas que hacen, dan una cantidad determinada de dinero o dicen yo voy a construir tantas viviendas, porque ustedes tienen un presupuesto, ya me dijiste un poco la cantidad, ¿cuánto? $1,700 por vivienda. Sí. ¿O cómo actúan las empresas? Las empresas muchas veces, hay muchas formas de hacerlo. Nosotros siempre llegamos con una propuesta a una empresa, pero la idea es que la empresa done un monto institucional, una cantidad de dinero que esa sea utilizada y destinada directamente para construcción de viviendas. Muchas veces las empresas lo utilizan también como responsabilidad social empresarial y construyen con sus empleados, que esa es otra función de la que nosotros tenemos, que es tener el programa de Un Techo para mi País y que empleados de empresas vayan y construyan. Entonces, bueno, en algún momento vi gente de Telecorporación Salvadoreña con todos sus talentos involucrados, ¿no? Sí, exacto. Hacen ese tipo de cosas. Hacemos ese tipo de cosas. Hemos tenido diferentes empresas como Microsoft también que ha ido a construir, Equifax, entre otras, que se involucran y sirve como una experiencia de comunicación interna dentro de la empresa, como trabajo en equipo. Claro. Entonces, para integrar mucho a la empresa también sirve. Entonces, son diferentes vías que se utiliza de la empresa privada para poder involucrarse. Ahora, pero hay mucha carencia en términos de respaldos económicos, ¿o en qué estado se encuentran? Porque, bueno, tienen proyectado construir 232 viviendas este año. No sé si ya construyeron algunas sí, o si van a cumplir con esa meta. Sí, yo creo que sí estamos por la buena vía, por decirlo así, pero mucho depende lo que hagamos en este mes, mucho depende las diferentes actividades que nosotros vamos a tener en este mes de julio para poder ir financiando lo que nos hace falta. Ahorita hemos construido... es 42 viviendas, lo que nos hace falta aproximadamente construir unas 190. Entonces, estamos en la vía y yo creo que ahorita en el mes de julio, que es la meta, recolectar 150 más, es que lo vamos a lograr. Pero sí es difícil y es difícil porque la empresa a veces no se involucra como uno quisiera. El proyecto es un proyecto bastante tangible, es algo que uno ve y que uno dice, ok, en 2 días le hemos cambiado la vida a una persona. Y muchas veces la empresa se queda hasta ahí, pero no quiere meter un poco la mano. Entonces, yo siento que eso es lo que nos hace falta en El Salvador. En otros países hemos tenido experiencias de que de verdad hay gente y hay empresas que de verdad de muy buen corazón quieren y aportan. Entonces, yo creo que eso le hace falta aquí al Salvador, un poco más de involucramiento de la empresa privada. De acuerdo, bueno, creo que vamos a ver si tenemos otra participación porque en Facebook nos escribió Claudia de Sigüenza. No tiene nada que ver con el tema que estamos conversando, pero quiero darle lectura porque justamente nos escribió para que expresemos un poco su punto de vista sobre otro tema. Dice, pedimos con mucha súplica al presidente Funes que haga algo con las pandillas. Yo vivo en Estados Unidos y las pandillas salvadoreñas extorsionan a nosotros que estamos acá. Pensamos que Funes era una... opción muy buena para el país, pero estábamos equivocados. Esto tiene que ver con un tema totalmente distinto, lo estoy leyendo porque Claudia de Sigüenza nos está escribiendo desde Estados Unidos sobre otro tema que no tiene nada que ver con lo que estamos conversando en este momento. Pero bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos con más de la entrevista en línea. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda.
Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, nos quedamos pendientes con el tema estadístico de cuánto han construido entonces en 10 años. ¿Cuál es el balance? En estos 10 años hemos construido 2.212 viviendas de emergencia. Hemos movilizado alrededor de 10.000 voluntarios durante estos 10 años. Estamos trabajando en 32 comunidades en la segunda etapa, lo que le hablaba de la habilitación social, las capacitaciones a los pobladores. Estamos trabajando en 32 y para trabajar en 32 comunidades tenemos 200 voluntarios permanentes que están constantemente todos los fines de semana involucrándose y llegando a las comunidades a atender y a ver las mesas de trabajo que se tienen para que los pobladores vayan saliendo adelante. Hemos construido en más de 100 comunidades, eso es un dato bastante importante, pero actualmente solo estamos en 32. Eso es también por falta de fondos, que no puedo cubrir todo lo que nosotros quisiéramos cubrir y porque sabemos que la necesidad, después de 10 años de nosotros estar en el país trabajando, todavía el déficit habitacional sigue siendo de 44.000 personas aproximadamente, entonces todavía hay una deuda pendiente. Entonces nosotros tratamos de ir apoyando y ir cubriendo lo más que nosotros podamos, ¿verdad? Para poder ir llegando a bajar ese número en algún punto. 44.000 viviendas. ¿Qué hace? 44.000 personas. Personas. Por ejemplo, ahorita, ¿qué porcentaje es lo que ustedes logran cubrir en un año de familias con necesidades inmediatas de una vivienda en otras condiciones, como las que ustedes ofrecen, digamos? Fíjese que eso es bien difícil de medir porque el problema es de que muchas veces hay muchas catástrofes naturales, entonces, y los datos que nosotros tenemos son de la Digestic, entonces tienden a variar de un año a otro porque hubo un huracán, porque hubo un terremoto, entonces hasta cierto punto se vuelve complicado exactamente tener un porcentaje, es decir, nosotros cubrimos tanto porcentaje durante el año de déficit habitacional, entonces es difícil. Nosotros tenemos también, nos basamos mucho en la tasa de extrema pobreza que tenemos, que es de 12.3%, entonces sabemos que eso hay que atacarlo y ver de cómo se baja. Bueno, Gerardo está preguntando acá, 10 años después, dice él, ¿cuál es el gran reto de un techo para mi país? Yo creo que el gran reto es involucrar más a la empresa privada. Eso es definitivamente, hay muchos retos en cuanto a, por ejemplo, ser un referente a nivel de pobreza en el país, a nivel para las universidades como para el gobierno, pero yo creo que el reto más importante es poder seguir financiando todo el trabajo que nosotros estamos haciendo y poder financiar y poder llegar a más familias como lo hemos estado hablando. Entonces yo creo que el reto más importante es que la empresa privada se involucre con nosotros más de lleno y para poder ir abarcando más familias, sobre todo. Hay un comentario de Miriam Elizabeth Asensio Uraeta, dice, una labor digna de seguir y apoyar, mis respetos a su obra, sigan adelante, éxitos y bendiciones. Bueno, hay buenos deseos para ustedes, pero me decía entonces, se requiere de mucho apoyo financiero, ¿no? Esto es cuestión de dinero también. Porque, ¿crees tú entonces que lo que se tiene que ver con mano de obra, con esa parte cualificada de personas que se involucran, se puede cubrir? O sea, lo que se requiere entonces es más apoyo financiero. Sí. O sea, la gente la tienen. El voluntariado, la pregunta, ¿existe? Sí, exacto. Y es un caso curioso. Este año, también porque no hemos tenido tal vez todo el apoyo que nosotros hubiéramos querido a nivel empresa privada, hemos construido poco a comparación de 2010. En 2010 se construyó alrededor de 600 viviendas de emergencia y este año pues estamos con una meta de 232. ¿Y qué pasa? Nosotros abrimos una convocatoria para que voluntarios vengan y se inscriban y muchas veces se queda mucha gente fuera porque ya se cubrió el cupo, porque por ejemplo construimos 20 viviendas en Soyapango en el mes de mayo. Necesitamos 200 voluntarios porque aproximadamente se necesitan 10 voluntarios por vivienda. Entonces necesitamos 200 voluntarios para construir una vivienda. Para estas construcciones. ¿Y qué pasa? Hay mucha gente que se queda en lista de espera para ver si puede ir, etcétera, porque y es algo bien impotente para nosotros, por decir, los jóvenes ahí están, quieren actuar, pero nosotros no tenemos todavía todo el apoyo necesario para poder decirle, hey, involúcrense todos. Es decir, la fuerza, el recurso humano lo tienen. Exacto. Sí, lo que hace falta entonces es el apoyo financiero para poder comprar más material y entonces mandar a esos jóvenes a trabajar. Exacto. Definitivamente ese es, yo creo que
es parte para nosotros poder movernos. Necesitamos pues los fondos, pues como todo ONG necesitamos de los fondos para poder seguir haciendo las obras que estamos haciendo y que hemos ido haciendo durante estos 10 años. Ahora, este mes ustedes celebran los 10 años y todo el mes lo ocupan para hacer este tipo de actividades. ¿Qué es lo que hacen entonces? Actividades de recolección de fondos. Hay un foro, me dijiste, para esta semana, ¿no? Sí, empezamos del 1 al 3 de julio, tuvimos unas construcciones en Comasagua con colegios, construimos 9 viviendas. Posteriormente tuvimos lo que comentaban ahí del pilotazo techo, que fue este pasado 9 de julio. Este jueves 14, tenemos un foro de vivienda donde vamos a hablar del tema de la vivienda en El Salvador y vamos a tocar también el impacto que tiene la vivienda que nosotros construimos y cómo ha beneficiado a las familias y en qué las ha beneficiado. Hay un estudio que se ha hecho de la Universidad de Berkeley, de California, entonces vamos a presentar un poquito eso. Y el sábado 16 vamos a tener un hito, que es una cadena humana que conecta el redondel de la Constitución con el redondel del Salvador del mundo. Una cadena humana conformada por voluntarios de Un Techo para mi País, pobladores y todas las personas que se quieran sumar a esta cadena humana que va a representar la unión entre la dignidad y la justicia. Y que eso es lo que nosotros buscamos al final, que sea digno para estas familias y que sea justo tener una vivienda para que puedan pasar el invierno y no pasarlo tan difícil. De acuerdo. Vamos a otra pausa, regresamos con más. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Guillermo, leí en algún momento la preocupación que había de algunas personas en términos de cómo el esfuerzo que ustedes hacen, que es muy loable desde luego y ayuda mucho en términos sociales, pero la preocupación que había en algunos era cómo en un momento determinado ustedes pueden llegar a construirle una vivienda que no será permanente, pero tendrá alguna duración en promedio, me decías, para 8, 9 años o 10 años para una familia. Pero el tema de la legalización de donde está el asentamiento, es decir, si no en algún momento determinado ustedes terminan validando algunas propiedades que han sido usurpadas, ¿cómo hacen? ¿Qué le piden a una familia para que demuestre si efectivamente donde vive es de su propiedad o están en un lugar ilegal? Nosotros construimos la vivienda de emergencia para atender una necesidad inmediata. Entonces, para nosotros no hay como un requisito decir, podemos construir un terreno legal o ilegal. ¿Por qué? Porque nosotros la vivienda que nosotros hacemos, como le decíamos, esta vivienda la construimos en 2 días. Así que como la construimos en 2 días la podemos desmontar. Y esta vivienda va cementada sobre pilotes, es decir, que no está adherida al suelo. Entonces, ¿qué pasa? Esta vivienda se vuelve un bien mueble. Entonces, no es un inmueble que se pueda quedar y asentar en un lugar. Entonces, si es necesario, ahorita no hemos tenido todavía el caso, pero si es necesario un desalojo del terreno en el que nosotros hemos construido, pues nosotros les ayudamos a las familias a desmontar las viviendas y trasladarlas a otro lugar. Entonces, pero ahorita, y la mayoría de gente que vive una situación de extrema pobreza, pues si no tiene una vivienda, creo que es bien difícil que también tenga un terreno. Entonces, la mayoría de esta gente vive en
en un terreno que es ilegal. Entonces, nosotros, ese es como nosotros lo fundamentamos, ¿verdad? Es un bien mueble. Te consultaba eso porque un amigo en algún momento describió desde Ahuachapán y él expresaba esa preocupación porque decía que habían tenido una experiencia en una propiedad que fue usurpada, familias de escasos recursos, y que llegaron instituciones ONGs, no recuerdo si mencionó Un Techo para mi País, pero que llegaron a construirle viviendas a estas personas y al final lo que se hace, decía, era consolidar entonces un proyecto de vivienda en una zona que es ilegal. Nosotros lo que hacemos es siempre vamos a donde la alcaldía, siempre preguntamos exactamente de quién es ese terreno. Nosotros cuando pasamos la encuesta le pedimos a las personas que nos enseñen si tienen las propiedades del terreno, pero siempre con el permiso de la alcaldía nosotros vamos y construimos, ¿verdad? Entonces, pero como le digo, si en un dado caso se requiere, nosotros pues facilitamos también, siempre que sea legalmente, pues que se quiera desalojar a esta gente. Entonces nosotros facilitamos todo el voluntariado para poder desarmar las casas y para poder trasladarlas. Pero como le repito, es un bien mueble, entonces no se adhiere al piso, entonces no es un inmueble, entonces hasta cierto punto nos estaría adheriendo completamente al terreno y haciendo lo propio, sino que es algo inmediato y pasajero, para poder soportar 6, 7 años que están ahí en situaciones difíciles y que tienen los inviernos complicados. Es decir, si fuera una vivienda permanente, entonces ustedes sí Ahí entrarían sí. en otro tipo de dinámicas. Sí, ahí es otro tipo completamente dinámica. Primero tenemos que ver la legalización del terreno antes de empezar a construir una vivienda que es permanente, que eso ya sería un poquito más adelante lo que es la tercera etapa, que es lo que le llamaba yo la comunidad sustentable. Entonces, pero para eso tienen que pasar muchas cosas. Tienen que haber ya por lo menos servicios básicos establecidos en el lugar y sobre todo la legalización del terreno. Guillermo, explícanos un poco cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes de aquellas familias que comenzaron en 2001. Por ejemplo, ¿han visitado familias que recibieron una vivienda de este tipo en 2001? ¿En qué condiciones están ahora? ¿Si han logrado dar un poco el salto de calidad o simplemente se mantienen con esas viviendas? Fíjese que ahorita nosotros estamos sacando todos los indicadores para poder medir el impacto que se ha tenido de las primeras construcciones que tuvimos en el 2001. Hay que recordar que en el 2001 nosotros construíamos con viviendas que eran de lámina completamente todas, y por un tema institucional y por un tema también de mayor flexibilidad por el tema de la legalidad, se pasó a hacer una vivienda de madera en el 2009. Entonces, de 2001 a 2008 aproximadamente se construyó con una estructura que era un poco más metálica, que era de lámina. Y se están sacando ahorita todos estos datos y esperamos tener los resultados a final de este año. Tenemos una fotografía justamente del tipo de construcción que ustedes hacen. Son así, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, ahí están los diferentes paneles con los que se van armando y poco a poco se van clavando y se va construyendo la vivienda. ¿Esos paneles los llevan ustedes en camiones y ya para que se vayan a montar, a armar? Exacto. Me decía, es una especie de Lego, o sea, Sí. no es que van a clavar regla por regla a ese lugar, sino que llevan ciertas estructuras con las medidas específicas. llevamos todos los materiales a un punto y cada voluntario lleva para la vivienda que va a ir a sustituir, lleva los paneles que nosotros le llamamos, que son las paredes de madera que se necesitan para ir construyendo tanto las ventanas, las puertas, el techo. Claro. Vuelvo sobre el punto, me decías, no tienen todavía unos indicadores para saber con precisión cuál ha sido el impacto, pero ¿alguna experiencia específica que hayas conocido que no necesariamente refleje, digamos, la tendencia de todo el proyecto, sino de casos específicos? ¿Han notado si esta familia ha podido dar ese salto? Sí, hemos tenido un caso en La Libertad de una señora de que empezó, se le construyó su vivienda y posteriormente en la segunda etapa, lo que es habilitación social, ella optó por un microcrédito y comenzó con su negocio instalando una tienda. Actualmente ya tiene 3, si no me equivoco, 4 tiendas por la zona y ya se ha vuelto una pequeña empresaria que poco a poco va desarrollándose. Entonces, es uno de los casos que recuerdo ahorita bien específico, ¿verdad? Pero quizás para que usted tenga ahí una idea más o menos. Sí, pero no es tan probable que una familia que recibió una vivienda temporal de este tipo pueda volver a las condiciones de precariedad que tenía en el pasado. No. O sea, habitualmente se mantienen ahí se mantiene o da el avanzan. salto. Sí, se mantiene o da el salto. Bien,
¿Cómo se coordina con las demás instituciones? Viceministerio de Vivienda, por ejemplo. Con el Viceministerio de Vivienda no se tiene una relación bastante grande. Se sabe, pues, ellos conocen de nuestro proyecto y sobre todo ahorita que ha cambiado el viceministro, todavía no hemos tenido la oportunidad de conversar con él. Con el anterior... ¿Hay algún sí nivel de tuvimos, coordinación o de qué tipo? Básicamente, sobre todo cuando son emergencias, pues se busca la institución para poder coordinar algún tipo de zona a la que se va a atender y saber si el viceministerio la va a atender o no. Pero hasta cierto punto eso es lo único que se tiene con ellos, no hay algo más concreto ahí. Ya, entonces, porque bueno, nos quedan un par de minutos todavía, pero creo que es importante reiterar sobre algunos puntos. Me decías, entonces este mes lo están dedicando para hacer mucha reflexión, sobre todo generar mucha conciencia dentro de las empresas. ¿Van a ir de puerta en puerta? ¿Harán actividades masivas? ¿Qué piensan hacer entonces, más allá de las colectas que hacen, digamos, en algunos momentos determinados en lugares públicos en San Salvador? Sí, tenemos, como usted decía, la colecta, que ese va a ser el 28 y 29 de julio, jueves y viernes. Bueno, es importante, sí. Pero la colecta, es decir, no va a generar las entradas de los ingresos necesarios para construir muchas viviendas. O sea, sí tiene su impacto, sí tiene su fuerza porque son alrededor de 2.000 voluntarios que salen a las calles. Entonces sí tiene su fuerza y es algo que para nosotros es muy importante, la colecta. También se visitan empresas, durante el mes se realizan colectas, descuentos de planilla para que la gente se incorpore y done. Entonces esas son de las acciones a nivel más empresarial que se tienen actualmente para poder recaudar más fondos. De acuerdo, vamos a hacer en este momento la última pausa comercial y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos por concluir la entrevista en línea. Sí, Guillermo, me interesa entonces tus reflexiones finales en torno a esto, las inquietudes que tienen, las preocupaciones, los desafíos entonces planteados, no solo para 2011, sino en adelante. Yo creo que lo más importante, como lo repito, es el apoyo de la empresa privada, que se involucre un poco más con el proyecto de la ONG. También que poco a poco podamos ser un referente más grande a nivel del tema de pobreza. Y yo creo que el reto que se viene también es poder tener una mejor relación con el gobierno para poder, pues, sumar más esfuerzos y que esto llegue a concretarse en proyectos más grandes, en proyectos que puedan abarcar a más familias y sobre todo satisfacer o saciar esa necesidad que se tiene de tener una vivienda digna. Entonces yo creo que por ahí va un poco la reflexión a invitar un poco al gobierno también, porque ¿qué pasa en otros países donde hay un techo para mi país? Se tienen quizás políticas más accesibles a la vivienda, entonces un techo para mi país encaja perfectamente y se tienen más proyectos, se tienen más construcciones y se tienen más facilidades para acceder a una vivienda. Por ejemplo, ¿cuál es la experiencia que tiene Chile en esto? Lo que pasa es que Chile, su política va enfocada completamente a la vivienda, entonces ellos la comunidad sustentable la transforman en una vivienda definitiva. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno da un subsidio que aproximadamente es de $18,000 para poder construir esta vivienda. Y la característica más importante que tiene Chile es de que el gobierno consigue el terreno, entonces la gente se traslada de la vivienda de emergencia a este terreno que ya queda a nombre de ellos y
se levanta una casa. Incluso los chilenos escogen el color de su casa, cómo va a ser, quieren el diseño, todo eso es el poblador que viene saliendo de la extrema pobreza, es el que va escogiendo, no es como que solo le vayan imponiendo. Entonces, esa experiencia desde la base, desde sentir que la gente que va a ser beneficiada es la que verdaderamente tiene que decidir, es lo que le da ese plus a Chile, siento yo. Entonces, yo creo que eso también nos hace falta, porque aquí en el país se habla mucho de la pobreza, lo vemos mucho en los diarios, pero yo creo que no se ha tenido ese contacto real y visual de decir, esta familia la está pasando bastante mal y de verdad necesita un cambio, necesita algo que le dé unas mejores condiciones para seguir viviendo. Pero a ver, entonces en Chile, Un Techo para mi País tiene una relación institucional bastante fuerte con el gobierno, o sea, sí, trabajan como contrapartes en este esfuerzo. Exacto. En Chile existe lo que se llama EGIS, es decir, que el gobierno dice, bueno, llega con los pobladores y les dice, yo les voy a construir esta vivienda y lo voy a hacer a través de las EGIS, y una de las EGIS, que son varias instituciones, es Un Techo para mi País. Hay otras que también se dedican a la construcción de vivienda. Claro. Entonces, ¿qué hace Un Techo para mi País? No es que construye la vivienda definitiva, sino que Un Techo para mi País es un mediador, es el que ve y dice, ok, yo creo que este terreno podría ser idóneo para que aquí se pasen los pobladores, y ya después se contrata una constructora que de verdad sepa, ya es un trabajo que es un poco más profesional, ya para poder construir la vivienda. Entonces al final nosotros somos asesores, sobre todo con los pobladores y el gobierno, para poder decidir a dónde se va a hacer y que al final sea una comunidad sustentable, que se traduce en tener la vivienda definitiva, pero también que haya un parque, que haya un centro de salud, que haya diferentes factores que puedan hacer que vaya creciendo la comunidad también. ¿Ustedes aspirarían a dar ese salto aquí en el país, a que Un Techo para mi País entre una especie de cooperación con el Ejecutivo, a hacer algo más allá de lo que se tiene en este momento? Definitivamente, definitivamente. Nosotros aspiramos en algún punto poder ¿Han tenido estar... conversaciones en algún momento determinado, no solo con el Viceministerio de Vivienda, sino a otros niveles? A otros niveles no hemos tenido todavía la oportunidad de poder conversar con el presidente o con otros del Ejecutivo, pero yo creo que eso es a lo que aspiramos siempre, a poder siempre buscar que la familia vaya para adelante, que no se quede estancada en la vivienda de emergencia, sino que busque y que vaya progresando y que se vaya incorporando a la sociedad, porque al final... Pero ahí es donde ustedes tienen limitantes, es decir, ustedes no le pueden ayudar a construir la vivienda a las personas, pero ya ir más allá de eso es bastante complicado, no es tan fácil. Depende mucho de la política que tenga el gobierno y de cómo quiere enfocarse hacia el tema de pobreza. Entonces, ahí sí tenemos una limitante, pero lo que nosotros algún día aspiramos a que eso se borre y que ya no exista esa limitante, y ya que podamos ofrecer también al gobierno algo para que podamos sacar a esta familia adelante. Pero en definitiva, Un Techo para mi País tampoco pretende sustituir la labor que hace el Viceministerio de Vivienda, ni mucho menos. O sea, si no es un trabajo, ¿qué sería? Complementario. Exacto, exacto. Yo creo que es un trabajo previo a lo que hace el Viceministerio, que es otorgar ya una vivienda para todos. Entonces es una vivienda que ya es definitiva. Entonces nosotros el trabajo que hacemos hasta cierto punto previo y que buscamos complementarlos y ayudarnos entre todos para poder sacar a estas familias de esa situación precaria. Bien, se nos fue el tiempo. Guillermo, quiero agradecerte que hayas compartido con nosotros estas reflexiones y, bueno, desde luego desearles a ustedes éxito entonces en la labor. Muchas gracias a usted por la oportunidad, y cualquier cosa estamos a la orden, y invitar a la sociedad que en este mes se una y que done. Bueno, gracias nuevamente. Terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos mañana a la misma hora. Que descansen.